Bueno, muy buenos días, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar, Declaración de Prima de Riesgo de Trabajo. Me presento, Marisol Ramírez, representante comercial del despacho, y bueno, en nombre del contador Gerardo Murra Rebollo y de todos nuestros colaboradores, les agradecemos su registro y participación en este webinar. Para nosotros es muy importante este tipo de actividades, interacción cliente-contadores para un enriquecimiento de nuestro servicio hacia con ustedes y sobre todo también un desarrollo profesional de todos los que trabajamos en su despacho, Martínez Murra Asesores. A continuación, tengo el gusto de presentarles a nuestro expositor del día de hoy, contador público Arely Huitrón Domínguez, encargada de nóminas del despacho Martínez Murra Asesores. Sin más por el momento, abro micrófono a nuestra contadora Arely Huitrón. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Buen día a todos. Pues es un gusto para mí, un honor el poder tener este espacio para compartir con ustedes, pues un poco de lo que trabajamos aquí día a día, de lo que hacemos, ¿Qué compartirles algo tal, de... contador? Una disculpa. Sí, no, adelante. Oye, Conta, pero esa información que me pides de los reportes y los Cande, sistemas, ya la tienes. Te la Cande, compartimos en la caja que te... disculpen, creo que hubo alguna interferencia. Este, Bueno, vamos a empezar. Les comentaba que pues es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Les voy a compartir un poco de lo que nosotros manejamos. En este caso, en víspera de las fechas que está por vencer la declaración de prima de riesgo, pues vemos que es oportuno hacer esta presentación, platicarles a lo mejor en amplio rango, los contextos, los trasfondos, de dónde viene todo este tema de la prima de riesgo, porque no solamente es algo que nos impacte durante el mes de febrero, marzo de cada año, sino que es algo que podemos cuidar de manera constante, es algo que podemos estar previniendo, minimizando, que quizás es más el tema de minimizar los impactos. Y pues bueno, sin más, les voy a comenzar a platicar, les voy a poner el temario. Tenemos 4 puntos principales que son los que vamos a platicar el día de hoy. Primero, pues todo el tema de fundamentos, los fundamentos legales, términos, quiénes son los sujetos obligados, cuáles son las fechas de presentación y bueno, demás términos generales. Ahí vamos a tener el espacio. Después vamos a ver lo que es la inscripción y clasificación. Es cómo es que una empresa se inicia en el régimen obligatorio, con qué prima es con la que debo comenzar y cómo es que debo estarla actualizando, cómo es que debo de hacer la corrección. Como tercer punto está la determinación. ¿Qué son los factores que afectan para que cambie año con año mi prima? ¿Cómo es la manera en que yo debo de procesar la información? ¿Dónde la debo presentar? Esa es esa parte. Y pues como cuarto punto vamos a ver pues qué sucede si no la presento, ¿no? ¿Qué sucede si no lo hago correctamente? Que son las infracciones y sanciones, qué es una rectificación y cómo es que podemos defendernos o cómo es que podemos actuar en caso de que tengamos alguna de estas situaciones. Pues para comenzar con el tema del fundamento, pues todo parte de la Constitución. Desde ahí ya nos va dando el indicio, nos va dando los parámetros generales, la apertura para que las demás regulaciones tengan este fundamentado el tema del riesgo de trabajo. En la Constitución nos explica que todas las empresas están obligadas a registrarse, a clasificarse en el riesgo. Y dice que están obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación y adiestramiento para el trabajo. Esta parte es sumamente importante y es una manera, creo que es lo que más nos puede ayudar a prevenir un riesgo, ¿no? Esta parte de la introducción. ¿Qué, qué le estamos proporcionando nosotros a nuestros trabajadores para poder prevenir que tengan un accidente? Les estamos dando capacitación, les estamos dando adiestramiento, les estamos dando herramientas. Entonces, desde aquí partimos. ¿Por qué? Bueno, pues también nos dice que porque los empresarios son responsables de los accidentes y las enfermedades derivadas del trabajo por motivo del ejercicio de la profesión, del trabajo que estén ejecutando.
Entonces, como parte de estas dos anteriores, pues el trabajador tiene una obligación constante de observar, de acuerdo a la naturaleza de las funciones del trabajador, de acuerdo a la naturaleza del negocio, pues los conceptos de seguridad e higiene, ¿no? Bajo los que se debe estar rigiendo cada colaborador. Entonces, pues ya con esto, optar medidas para prevenir accidentes, lo más que se pueda garantizar la seguridad del trabajador. Entonces, desde aquí partimos desde la Constitución y esto pues da apertura a que, por ejemplo, otras leyes como la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, pues nos den también su respectivo ángulo. Como sabemos, todo el tema laboral, por lo regular, se tiene que ver siempre desde diferentes ángulos. Ley Federal del Trabajo, Ley del Impuesto sobre la Renta y Ley del Seguro Social. En este caso, la prima de riesgo no tiene ninguna inherencia con la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero pues sí con la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. La Ley Federal del Trabajo aquí refiere lo mismo que dice la Constitución. Los patrones están obligados a proporcionar capacitación a los trabajadores y a su vez los trabajadores están obligados a recibirla. Esto para que les permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad. No nada más se trata de prevenir los riesgos, sino optimizar el trabajo de las personas que están ejecutando esta actividad. El adiestramiento del trabajo, que es la capacitación, tiene como objetivo hacer de conocimiento de cada trabajador los riesgos a los que está expuesto y cómo se pueden prevenir. Esto mediante la implementación de un reglamento en donde se van a establecer pues las principales líneas, normas, reglas que el trabajador tiene que cumplir para que pueda tener el menor grado de riesgo, ¿sí? Es decir, que con esto nosotros, más adelante lo veremos, es un medio con el que nosotros podemos evidenciar si se trata de un accidente de trabajo o una negligencia en el trabajo, que también se puede dar, ¿verdad? Entonces, más que nada para esto es este tema de fundamentos, este tema, pues de que podamos entender nosotros como empresa, tener estas bases en el área de administración del capital humano, pues ahí podemos nosotros implementar todo lo que es la normatividad dentro de nuestra empresa y con esto comenzar a prevenir los riesgos desde la entrada de un colaborador a sus labores. También tenemos, bueno, esto es lo que les comentaba hace un momento, el reglamento interior de trabajo, que es donde vamos a poner las disposiciones obligatorias que los trabajadores tienen que cumplir y cuáles son las normas para prevenir esos riesgos, ¿verdad? El punto más importante, o yo creo que la ley que más nos da ángulos de parte por el concepto de la prima de riesgo trabajo, es la ley del Seguro Social en conjunto con el reglamento de la ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. Ese es el nombre completo del reglamento, aunque lo vamos a ver en ocasiones en algunas páginas, publicaciones, como RASERF. Muchos lo conocen como RASERF, pero se refiere al reglamento. El reglamento pues tiene su fundamento denme un segundo. Aquí tenemos unas personas que nos están esperando. Un segundo. Creo que tenemos unos. Listo, una disculpa, es que tenemos aquí un problemita técnico, los que nos están esperando. Listo. Esto está. Listo, una disculpa.
Bueno, vamos a retomar. Estábamos viendo desde la ley del Seguro Social. En la ley del Seguro Social vamos a encontrar prácticamente toda la información general, la terminología, los conceptos que necesitamos para entender qué es un riesgo de trabajo, qué es un accidente, qué es una enfermedad, cuál es la diferencia. Eh, este, Empecemos, por ejemplo, por definir qué son los riesgos de trabajo. Son accidentes o enfermedades a los que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo. ¿Sí? Es decir, todas las empresas, absolutamente todas para el Seguro Social, tienen algún grado o algún nivel de riesgo, independientemente si es una persona que se encuentra en actividades, no sé, administrativas, de oficina, alguna persona que hace actividades remotas, un call center, llamadas telefónicas, absolutamente todas las empresas, en mayor o menor grado, deben de tener una clasificación de grado de accidente o enfermedad. Para el año 2024 se publicaron actualizaciones muy importantes sobre el listado de las enfermedades de trabajo que están permitidas, que antes no estaban catalogadas como tales. Por ejemplo, las posturas, las lesiones lumbares por estar sentado, en fin, son un listado bastante amplio que se puede revisar en la ley de Seguro Social, donde nos dice, pues estas son los nuevos padecimientos que se han encontrado se pueden catalogar como enfermedades derivadas del trabajo. Entonces, pues este catálogo de accidentes, enfermedades, es lo que nos va a determinar la clasificación. Se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio del trabajo. Aquí la clave de este concepto es la palabra repentinamente. Eso es lo que nos puede ayudar un poco más a entender la diferencia entre un accidente y una enfermedad. El accidente es repentino, es un momento, es un suceso inesperado. A diferencia de la enfermedad es un estado derivado de la acción continuada. Es decir, que si yo todos los días tengo un trabajo en el que estoy de pie 10 horas y pues no sé, al cabo de 10 años trabajando en la misma posición, pues me lastimo las rodillas o tengo algún efecto en la espalda, alguna lesión que se compruebe, que es por la postura que lleva en el trabajo, que se compruebe. Por ejemplo, las personas que trabajan en hornos, en minas o que tienen este contacto con químicos, polvo, humo, y que están respirando constantemente algún agente ahí de externo que hay en el trabajo, algún químico, y pues derivado de eso adquieren alguna enfermedad porque han estado expuestos a eso durante mucho tiempo o durante el tiempo que sea necesario para poder detonar la enfermedad. A partir de ahí se puede decir que es una acción continuada, que estuve respirando humo por, no sé, por 5 años porque estaba a cargo de un asador o porque estaba a cargo en una mina que estaba respirando la humedad. Entonces, pues esta es la gran diferencia a grandes rasgos de un accidente de trabajo y de una enfermedad. Eh, También se considera como un accidente de trabajo el que se produzca cuando el trabajador se traslade de su domicilio al trabajo y del trabajo o su domicilio. Pero aquí hay una palabra clave que dice directamente de su domicilio al lugar de trabajo o viceversa, ¿no? Pero siempre y cuando sea directamente. Un poco más adelante vamos a revisar cómo es que se consideran también los accidentes de trayecto, porque estos pues son de causa de agentes externos, ¿no? Que no están en control del patrón. Entonces, pues sí, hay que tenerlo en consideración. Bueno, así como la ley nos explica qué es un accidente, qué es una enfermedad de trabajo, pues también nos hace algunas excepciones. Nos dice cuáles no se van a considerar
como riesgos de trabajo. En el artículo 46 de la ley del IMSS nos dice que no se va a considerar como riesgo de trabajo aquellos que se produzcan mientras el trabajador se encuentre en un estado de embriaguez o bajo el efecto de algún narcótico o psicotrópico. Esto en caso, por ejemplo, de medicamentos controlados, siempre y cuando no haya dado aviso al trabajador. Es decir, pues obviamente el alcohol, eso sí, pues no está permitido ni avisado ni no avisado, pero por ejemplo, el tema de los medicamentos controlados, sí se tiene que dar aviso. Hay personas que tienen medicamentos por, no sé, están tomando algún antidepresivo o algún otro medicamento que sea muy controlado para dormir o esto, y que puede causar que tenga, pues sí, algún descuido, somnolencia. Si alguien que maneja, por ejemplo, una máquina, un camión. Entonces, estos son causas que sí eh, pueden generar un accidente, que perturban al trabajador, que lo mueven de su estado normal, y que por lo tanto el trabajador está obligado a informar al patrón. Pero este informe debe de ser avalado por un profesional de la salud, por un médico certificado que diga, este trabajador, o sea, digamos, una receta médica, ah, una receta como tal, el diagnóstico, para que sea justificable, porque no puede ser nada más porque pues no dormí ayer y me tomé una pastilla y te aviso. No. Tiene que venir acompañado de una indicación médica. Y ya ahí el patrón valorará si permite que el trabajador desarrolle esta función o no, dependiendo de la gravedad, ¿verdad? A lo mejor es un trabajador que tiene un puesto sentado, que a lo mejor no se tiene que mover mucho y que posiblemente puede hacer alguna función mecánica ya automático, pero ya si es, por ejemplo, manejar alguna maquinaria, algún vehículo o cualquier otra cosa que implique más, pues más atención, motricidad del trabajador, posiblemente pues no la pueda realizar, ¿sí? Otra cosa que también no se considera riesgo de trabajo es la autolesión o en acuerdo con otra persona. La autolesión, pues sí, viene de que, por ejemplo, no sé, de alguna persona que se pegó, que se pegó, pero que lo hizo accidental, ¿no? Para tener algún beneficio. Y parece un poco exagerado, pero sí son muchos los casos que se dan en el que el trabajador se infringe daño, se causa daño a su persona con tal de tener alguna incapacidad, incluso hasta permanente, o parcial. La verdad, hay casos que las personas utilizan este medio para intentar ganar algo, que estar cobrando algo sin trabajar. Entonces pues sí se dan los casos. O en acuerdo con otra persona, pues también hay la complicidad, otra persona que ayude o se pongan de acuerdo ahí para cometer algún acto en el que haga parecer que fue un accidente de trabajo. Entonces, pues esto también está ahí cancelado, no se considera como riesgo de trabajo. Eh, otro punto también que tenemos es la riña o el intento de suicidio. Pues la riña, como tal, sí pues para empezar, es una causal de despido, es una causal de despido justificado, una riña dentro del área de trabajo. Entonces, pues también, por eso mismo, no se considera como riesgo de trabajo, es una infracción. Entonces, si durante una riña dentro de las instalaciones del área de trabajo se producen lesiones entre las personas, con objetos o cual sea que fuera el caso dentro de este pleito, pues el instituto lo tomará en cuenta para su calificación y no lo calificará como riesgo de trabajo. Es muy importante que todo esto que estamos comentando, veremos un poquito más adelante que hay algunos formatos, pero que todo esto esté perfectamente documentado, porque obviamente pues el trabajador es el que da eh, la primera versión ante el instituto, y pues nosotros debemos de estar, ¿perdón? Ah, ok.
debemos de estar ahí atentos. El intento de suicidio también puede ser que alguna persona dentro de las instalaciones pues tome una mala decisión y quiera pues hacerse daño, no con el propósito de autolesionarse para ganar una incapacidad, sino como tal un intento de suicidio, pero pues si no lo logra o si lo logra, pues de todas maneras, aunque esta persona tenga la lesión dentro del área de trabajo o incluso si llegase a lograrlo y terminar con su vida, pues se tomará en cuenta, se hará la respectiva investigación y si se tienen las evidencias y la información, pues el instituto optará por no calificarlo como riesgo de trabajo. ¿Sí? También tenemos el resultado de un delito intencional, siempre y cuando el responsable sea el trabajador asegurado, porque se puede malinterpretar este último punto, ¿sí? Puede ser que exista, no sé, por ejemplo, un intento de robo de un externo, alguien que no es parte de la empresa, y pues al llegar lesiona, por ejemplo, a lo mejor en una tienda que venden algún producto, y llega y al intentar robar lesiona, lastima a la persona que está al frente de la venta, digamos, y pues ahí es un delito intencional, pero es de un agente externo. Entonces ahí el trabajador, el que está recibiendo el daño, pues es ajeno totalmente a esta situación y sí se le considerará como un riesgo de trabajo. Sin embargo, si yo hago alguna cosa, por ejemplo, ¿no? Las personas que a veces se roban combustible. Si es una persona que está intentando robar cierto combustible de su lugar de trabajo, que trabaja en una gasolinera, por ejemplo, y derivado de esto se genera algún incendio, se genera eh, algunas quemaduras, daños, esto ya no se considerará como un riesgo de trabajo para esa persona, porque sí, si bien está en su lugar de trabajo y sí se está dañando dentro de las instalaciones de su trabajo, pero es un delito el que está de por medio, el que le llevó a tener ese daño. Entonces, eso es pues la principal diferencia, ¿no? Tendremos que saber distinguir cuando es resultado de un delito intencional, pero siempre y cuando el responsable sea el mismo trabajador que recibió el daño. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. No. Bueno, pues vamos a continuar. Les voy a pedir de favor si me ayudan con sus micrófonos, por favor. Ok. Bueno, la siguiente diapositiva, como mencionábamos en una de las diapositivas anteriores, habla de que los accidentes de trayecto sí se consideran como accidentes de trabajo. Y sí, es verdad, se tiene el mismo procedimiento que con un accidente que sucedió, un accidente de trabajo dentro de las instalaciones, en cuanto a lo que es la calificación del IMSS, la documentación, la incapacidad, todo tiene la misma secuencia, la misma naturaleza y debemos de tener nosotros como patrones la misma documentación, el mismo soporte, ¿sí? De todo lo que suceda. Sin embargo, para el cálculo de la prima de riesgo, no se consideran este tipo de accidentes. Los accidentes de trayecto suelen ser por factores pues externos en la calle, que el patrón no tiene absolutamente ningún control de lo que pueda suceder en la calle. Si bien el patrón puede mitigar los riesgos dentro de su organización, puede poner reglas, puede poner reglamentos, proporcionar herramientas, equipo de seguridad, pues en la calle es algo que cualquiera a cualquier hora del día le puede suceder y el patrón pues no tiene por qué asumir una responsabilidad que no le corresponde. Entonces, bueno, en el tema por lo regular, en los accidentes de trayecto
suele haber muchas dudas por parte de los patrones. Genera esa inquietud de que, ay, ya se accidentó, me va a incrementar el factor, ¿qué le pongo en la hoja? ¿Cómo le lleno sus formatos? Sí, nos da como que cierto ahí reserva el hacer este tipo de documentación porque creemos que nos puede afectar. Sin embargo, pues no afecta. Lo que sí me gustaría comentar es que en el caso de los riesgos de trayecto, también, aunque para la empresa no tenga repercusiones, mucho sí tiene que ver cómo nosotros informamos al instituto lo que sucedió al trabajador. Porque aunque pues el trabajador venía de su casa y me está contando qué fue lo que pasó, cómo le pasó, pues tenemos que nosotros plasmarlo en un aviso. El trabajador tiene el primer contacto con el instituto, reporta que su accidente fue durante el trayecto y tiene la obligación de llevarnos a nosotros un formato que se llama ST7, el cual hay que llenar. Entonces, como patrones, tiene mucho que ver el llenado de cómo redactamos los hechos en la hoja para que le puedan calificar al trabajador como un accidente de trayecto o no, porque si bien el accidente de trayecto se considera como un accidente de trabajo, entonces si se dictamina como tal, si la resolución dice que sí fue un accidente de trayecto, entonces el trabajador tendrá derecho a cobrar sus incapacidades con sus prestaciones al 100% desde el primer día en que sucedió el siniestro. Sin embargo, si no se comprueba, pues se le dará una resolución como una enfermedad general y se le pagará únicamente al 60% a partir del cuarto día de incapacidad. Los primeros 3 días, como sabemos, ni el patrón ni el instituto están obligados a hacer el pago de estas cosas. ¿Y a qué me refiero con que tengamos ese perfil, ¿no? Para el cuidado, para el llenado? Bueno, porque, por ejemplo, hay trabajadores que no van directo de su casa al trabajo, que hacen escalas, que a lo mejor llegaron a comprar algo de pasada, que hicieron alguna parada para, pues no sé, algún pendiente personal. Entonces, hubo una desviación en ese trayecto, hubo una desviación y por lo tanto, cuando el instituto quiere revisar el croquis, porque sí hacen una investigación, y cuando quieren revisar ese croquis de punto A a punto B, aunque sea en auto, en autobús, en bici, en lo que sea, pues el trabajador debe decir, bueno, si yo iba por avenida tal, doy vuelta a la izquierda en tal, porque o agarré tal ruta de autobús que me la tomo a la esquina de mi casa y me deja a una cuadra del trabajo, entonces pues ahí ya existe una línea a trazar. Sí, ya sabemos de dónde a dónde se debe de trasladar y si el accidente efectivamente sucedió dentro de ese camino directamente sin escalas, pues sí se lo van a calificar como accidente. Si hubo una desviación, definitivamente no. Será muy difícil de comprobar. Cuando haya una desviación, será muy difícil de comprobar que fue de trayecto. Y también pasa mucho, por ejemplo, cuando los trabajadores tienen una clínica asignada o la clínica que tienen asignada es porque tienen un domicilio diferente. A lo mejor yo hace 10 años vivía en un lado, tenía una clínica asignada y pues, no sé, con el paso del tiempo me cambié de domicilio, por comodidad quizás seguí acudiendo a mi misma clínica de hace años, nunca actualicé mi domicilio, nunca cambié de clínica, porque la clínica es de acuerdo al domicilio, a la colonia, entonces nunca hice este cambio. Y quizás como el instituto tiene conocimiento de un domicilio que ya no es el correcto, pues no va a coincidir, nuevamente volvemos al tema, no va a coincidir el trayecto, ¿sí? Entonces, por lo regular, esta parte de los trayectos suele ser de muchas dudas y
discrepancia ahí porque los trabajadores en ocasiones no tienen este tipo de precauciones de actualizar su domicilio, de no desviarse y pues les suceden las cosas y desafortunadamente no hay manera de ayudarlos porque pues no, sí, desde un principio no se está haciendo con la verdad. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda con esta parte del trayecto, algún comentario, algo que me quieran platicar. Bueno, ok, pues vamos a revisar un segundo punto, que es la inscripción y clasificación de las empresas. Como les comentaba en un inicio, absolutamente todas las empresas, sin importar la actividad económica, su giro, sin importar la actividad que realice, está obligada a clasificarse dentro o a inscribirse dentro de los riesgos de trabajo y tomar una autodeterminación. Entonces, pues aquí les voy a mostrar, les estoy mostrando un pequeño recuadro donde habla cuáles son las clases. Únicamente hay 5 clases, 5 primas medias, que esas son con las que se puede iniciar. La primera vez que abro mi registro patronal, la primera vez que actualizo actividades, la primera vez que tengo a un trabajador, por ejemplo, estamos obligadas a clasificarnos en los riesgos de trabajo y el punto de partida sería una de estas 5 clases. Estas clases, este porcentaje de estas clases es el factor con el que las empresas van a empezar a cubrir sus cuotas de riesgo. Esto conforme a la clase que en reglamento les corresponda, ¿sí? El reglamento de la Ley del Seguro Social, en el artículo 196, tiene un listado bastante amplio donde dice cuáles son las actividades y la clasificación de acuerdo a las actividades. Entonces, ahorita les voy a poner un ejemplo de cómo es que se debe de elegir la clasificación. Miren, pues en el reglamento dice que las empresas al registrarse por primera vez o a cambiar de actividad deben autoclasificarse. Como patrón, yo decido o identifico, porque en realidad es más una cuestión de identificar que de decidir, porque pues si decidiéramos todos vamos a agarrar la prima más baja, pero no, en realidad es una cuestión de identificar cuál es nuestra clase y para comenzar a registrarnos con esta. Esto es conforme al catálogo de actividades establecido en el título 8º del reglamento, que es lo que les comentaba, que es un catálogo bastante amplio. Todas las empresas tienen que entrar en algún campo de esta clasificación de acuerdo a su grupo económico y fracción y clase para que puedan determinar a cuál riesgo, a cuál prima de riesgo inicial corresponde. Bueno. Aquí les estoy poniendo un pequeño ejemplo de cómo determinar la clasificación. Esto de acuerdo a las actividades económicas según la constancia de situación fiscal, según las actividades registradas en el SAT y al alta de registro patronal, ya sea de una persona física o de una persona moral. Estoy poniendo aquí el ejemplo de una empresa que se dedica principalmente a la venta de material eléctrico, suministro de iluminación y demás. Su principal actividad, su actividad económica, la que factura más, digámoslo así, que tiene su mayor circulación, es la venta. Es algo que es la comercialización. Entonces, buscando en el catálogo de actividades, vamos a verlo aquí. Es el comercio. Esto es una clasificación acorde a la página del IMSS. En la página del IMSS está toda esta tabla en electrónico cuando vas a dar de alta un registro patronal y te dice, ok, tú eres comerciante, ok, ¿qué compras, qué vendes? Bueno, vendo materias primas, materiales. Ok, entonces, ¿y cuál es tu fracción? Y buscas la fracción que más se acerque a tu actividad.
En este caso, por ejemplo, compra-venta de material eléctrico, pinturas, productos, está muy global. Sí tenemos que leer con mucho detalle porque probablemente vamos a decir, no, pues yo no vendo pinturas o pues no sé, ¿verdad? Yo no hago cierta actividad, pero es que en realidad está muy globalizado. El, aquí se dice material eléctrico y dice con transporte. Ahorita les voy a explicar por qué este tema de transporte. Pero aquí en la parte de abajo da un poco más de detalle de las actividades. Dice que venta, almenudeo, medio, mayoreo de material eléctrico, accesorios, etcétera, etcétera. Entonces aquí en la página del IMSS podemos ver que esta actividad de comercio tiene una clase 2 y una prima de 1.13065. O sea, sería su prima media inicial, que es esta actividad aquí al centro, venta de material eléctrico e iluminación. Pero resulta que esta misma empresa pues tiene también instalación en un porcentaje muy pequeño, o sea, vende el 80% de sus ingresos son por ventas, pero tiene un pequeño 5% de unos cuantos clientes a los que sí les realiza instalación, ¿sí? Esta instalación eh, tiene una prima más alta, aquí se las voy a poner enseguida. Ajá. La instalación como tal, en cualquiera de las áreas, en cualquiera de los giros, la instalación nos va a representar la clase más alta. Esta es la clasificación, servicios para empresas, servicios profesionales y técnicos, y la fracción dice servicios de instalación de maquinaria y equipo en general, o sea, cualquier instalación. Eh, Aquí nos hace nada más una, excepto aquellas dedicadas al montaje de estructuras prefabricadas. Pero pues bueno, aquí no aplica para nosotros. Entonces optamos por revisar esta parte nada más, ¿no? Instalación o montaje de maquinaria y equipo en general. Entonces, la instalación es la prima más alta, la prima número 5. Y pues digamos que este empresario tiene una actividad adicional que quizás no tiene nada que ver con el tema del material eléctrico, iluminación y nada de eso. Quizás tiene algunas propiedades y dentro de sus actividades tiene la renta de inmuebles porque necesita facturarlo, entonces debe de tenerlo registrado en sus actividades en el SAT para que pueda facturarlo. Y pues esta actividad es un 15%, ¿sí? Le representa un 15% del total de su facturación. Esta renta de inmuebles tiene una prima pues un poco más bajita que las dos anteriores. Igual vamos a revisar aquí cómo está la clasificación en la página del Seguro Social, que dice servicios para empresas, personas y el hogar, servicios relacionados con inmuebles, y la fracción nos dice otra vez servicios relacionados con inmuebles, empresas que se dedican al alquiler de terrenos, locales, edificios, pisos comerciales, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo lo que es renta de bienes inmuebles. Entonces, bueno, ya vimos la clasificación, cómo es que se ve desde la ley, desde el portal del IMSS. Con la página el escritorio virtual es muy accesible revisar este tema de la clasificación, es un poco más sencillo que verlo directamente de la ley, y eso pues nos ayuda más visualmente a entenderlo. Entonces, bueno, volviendo al caso, venta de material eléctrico tiene un 80% de actividad, inmuebles 15% y la instalación un 5%. Sin embargo, lo que va a dominar o determinar cuál es mi clasificación no es el porcentaje de actividad económica, no es lo que me represente en mi constancia de situación fiscal. Si bien deben de coincidir exactamente siempre las actividades que están registradas en el SAT con las actividades en el IMSS. Lo que viene a gobernar aquí es la prima de la clase media. Independientemente que la instalación sea un porcentaje mínimo, pues la prima es la más alta, es la de mayor peligrosidad. Entonces, nosotros al determinar decimos, ok, instalación es lo más alta, instalación es la que se debe de definir como prima de riesgo, ¿sí? Es muy importante que tengamos esto en cuenta.
no únicamente en el momento de dar de alta a un registro patronal, sino en actualización. Aquí tenía una dudita que no había visto en el chat. Dice, yo tengo una duda. Si el trabajador o trabajadora fue a dejar o recoger su hijo a la guardería, en este caso sí se considera, hay un par de excepciones nada más donde dice que cuando tienes a un familiar que dependa de ti, la verdad no tengo muy fresco el texto exactamente, pero sí habla de una persona que dependa de ti, que tengas que ir a dejarla o a cuidarla. Entonces ahí entra el tema del hijo de la guardería. Además, estamos hablando de que sí es tu trayecto diario, ¿verdad? O sea, el IMSS mismo es quien proporciona este derecho de guardería y por lo tanto, pues también lo respeta, porque como parte de tu trayecto directo vas y dejas a tu hijo a la guardería y de la guardería al trabajo directamente. Sí se consideraría como un accidente de trayecto. Bueno, les estaba comentando acerca de esto de la clasificación, que es importante mantener actualizado las actividades en el Seguro Social. Nos podemos, un segundo, tiene que ser del IMSS la guardería o puede ser cualquier otra. Pues la verdad la ley no, de momento no tengo algún fundamento que diga que tenga que ser del IMSS. Te lo voy a investigar, lo voy a revisar bien, pero pues tiene que ser del IMSS. No, yo creo que no tiene que ser del IMSS, siempre y cuando sea comprobable que únicamente en tu trayecto hiciste eso, ¿no? De dejar a tu hijo, eso es tu obligación. Pero te lo reviso, el fundamento, para que lo puedas, pues sí, lo tengas ahí al tanto, ¿verdad? Esperemos que nunca se requiera, pero sí hay que saberlo. Y volvemos al tema. Tenemos la clasificación. Les comentaba que cuando la empresa hace cambio de actividades, es sumamente importante pues que actualice ante el IMSS para que empiece a cotizar con una prima media acorde a sus nuevas actividades y a futuro no le resulten diferencias, ¿sí? Bueno, vamos a brincarnos estas que ya revisamos. Y determinación. La ley del Seguro Social nos dice en el artículo 74 que las empresas tienen la obligación de revisar anualmente la siniestralidad para determinar si permanecen en la misma prima, disminuye o aumenta. Esto es en un ejercicio obligatorio de un año natural del 1 de enero al 31 de diciembre, es un año calendario le llama la ley, es decir, no, aunque yo como patrón me dé alta mi registro patronal en julio, por ejemplo, pues no me voy a dar de alta con una prima media, pero no estoy obligado a presentar una actualización de prima de riesgo enseguida en febrero del siguiente año. La obligación de la prima de riesgo es por el año del 1 de enero al 31 de diciembre. Se tiene como fecha límite de presentación el último día del mes de febrero y se empieza a utilizar para el cálculo de cuotas a partir del mes de marzo del mes siguiente. Se determina en febrero y el 1 de marzo las cuotas empiezan a correr con esta nueva prima de riesgo. Si yo como patrón me di de alta en julio, no tengo la obligación de hacerlo en febrero del siguiente año, ni tampoco en julio. En julio ya cumplí un año con actividades, pero el instituto no me pide que sea de esa manera, no me dice que cuando tengo un año de actividades, sino cuando tengo un año calendario completo, ¿sí? Entonces, si yo me di de alta en julio del 2022, eh, mi año inicia el 1 de enero del 2024 y concluye el 31 de diciembre del 2024. Es decir, que mi primera obligación de presentar la declaración de prima de riesgo será hasta el 28 de febrero del 2025.
Pues así como sabemos quiénes están obligados, todos los empresarios, empresas, patrones que tengan personal subordinado a su cargo, que tengan empleados activos, están obligados a presentar esta obligación. También existen patrones que no tienen esta obligación. El primero es el caso que les mencionaba hace un momento, los patrones que no tengan un año completo de calendario con la prima reportada, ya sea por inicio de actividades o por reclasificación, porque a lo mejor agregué actividades, cambié actividades y esto no, pues no estoy cumpliendo con el ejercicio y por lo tanto todavía no tengo esa obligación, pero solamente por ese ejercicio. Las organizaciones que cambiaron de clase por modificar su actividad empresarial, lo estaba englobando en la anterior, si la prima determinada es igual a la del año anterior, puede ser que yo no tenga riesgos, no tenga accidentes, mi prima, pues a lo mejor estoy cotizando en una prima muy baja o no tengo cambios, o tuve accidentes, pero no fueron calificados en un nivel que me puedan impactar. Pero si la solución, el factor nuevo determinado es igual que el año anterior, no estoy obligado a presentar. Si cotizan con la prima mínima, o sea, con la de .50,000, aunque esta prima no es la prima mínima media, es decir, existen las primas medias, que son los 5 grupos que vimos hace un momento, con las que se inicia a aportarlos cuando el patrón es nuevo, pero también esas primas pueden bajar. Al no haber siniestralidad pueden bajar y puedo llegar a cotizar con una prima mínima del .50,000. Entonces, yo estoy cotizando, digamos que ya tengo años sin tener accidentes, ya llegué a esa prima y mis trabajadores no han sufrido accidentes o enfermedades, no ha habido ningún siniestro. Entonces, disculpen, la 2022 la 2023, no han tenido accidentes, entonces no existe la obligación. Como en base a mi experiencia les puedo recomendar que los dos últimos casos en que la prima determinada es igual que el año anterior o que cotizan con la prima mínima, si bien no tienen la obligación de presentarlo, tienen el fundamento, el soporte de que no, pues si no estaban obligados a presentarlos, mi sugerencia es que sí lo presenten. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser que sean requeridos, a lo mejor la autoridad no tiene conocimiento de estas situaciones y puede que sean requeridos. Y muchas veces es la carga administrativa de aclaración, es más el tiempo que se lleva, tiempo, dinero, esfuerzo el que se lleva hacer una aclaración de este tipo que el tiempo que se pudo invertir en presentar la declaración, sobre todo cuando no tienen riesgos, cuando no hay accidentes, es muchísimo más sencillo de presentar la información. Además, pues ya hay medios electrónicos bastante amplios para hacerlos en línea, para hacerlo rápido. Sí, tenemos varias herramientas en las que nos podemos apoyar. Y esta recomendación es más que nada porque cuando llega, por ejemplo, a un requerimiento por no haberla presentado y bueno, está bien, ¿sabes qué? Seguro Social, pues es que yo no estoy obligada, te compruebo, no tuve riesgos, no tuve esto, y se le comprueban. Pero, por ejemplo, en otras ocasiones hay trámites, me ha tocado casos en los que, pues por algún proveedor, para poder cerrar alguna negociación, para poder tener ampliar, ¿no? Hacer, robustecer tu cartera de clientes y proveedores, pues la empresa opta por dictaminarse de manera voluntaria, aunque no esté obligada. Y para el dictamen es obligatorio tener las primas, los documentos, y se vuelve mucho más complejo comprobar que pues no estabas obligado, que en cambio si tienes un documento que dice prima anterior, .50,000, prima nueva, .50,000, se presentó en tal fecha, en tiempo, y pues tenemos ahí ese soporte. Esa sería mi recomendación en estos dos casos. En los dos primeros, pues no, definitivamente no lo presentamos. De hecho, el propio SUA no permite hacer la declaración si no tienes el año completo con una nueva prima. ¿Algún comentario?
¿No? Bueno, las empresas que tengan menos de 10 trabajadores, las empresas que tengan menos de 10 trabajadores pueden optar por presentar su declaración anual o cubrir con la prima media que les corresponde conforme al reglamento, de acuerdo al artículo 73 de la ley del seguro, de 72 y 73, hay una incongruencia. Estas empresas, por lo regular es porque a veces no tienen como el SUA o no tienen alguna persona que les apoye con esta parte. Son empresas pequeñas, en ocasiones que no tienen estas herramientas y optan por pagar con las propuestas, ¿sí? Entonces, puede ser beneficioso en el sentido de que pues solamente, digamos, la comodidad de no estar haciendo cambios. Sin embargo, pues también puede ser a veces contraproducente, porque cuando no estás presentando tus declaraciones, pues siempre vas a estar en la prima media. Digamos que tienes una prima de 2.5, entonces vas a estar 2.5, 2.5, 2.5. Nunca tienes accidentes, pero tampoco nunca lo reportas, entonces pues sigues pagando igual. Probablemente si tú presentas tus declaraciones, no tienes accidentes, te esté bajando ese factor y puedas disminuir tu costo, que a final de cuentas eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Siempre reducir el impacto ahí económico. Entonces, pues también aquí pues la sugerencia sería que a lo mejor autodeterminarse y presentar las declaraciones para que pueda bajar el factor. Ok, para realizar el cálculo de la prima de riesgo, les voy a compartir aquí cuáles son los factores que considera el IMSS. Esto se hace de forma automática a través del SUA con un par de clics. Bueno, son más, pero me refiero que es bastante sencillo hacerlo por medios electrónicos, toda la formulación. Sin embargo, les voy a compartir lo que me parece importante, que es pues son el número de trabajadores expuestos al riesgo, es decir, los trabajadores que yo tuve durante el año activos, expuestos o realizando la actividad del riesgo que estamos hablando, ¿no? De las actividades económicas. Toma en cuenta también la suma de los porcentajes de incapacidades permanentes o parciales. En ocasiones, cuando hay incapacidades por algún accidente ya un poco más fuerte, más importante, pues el instituto tiene facultades para emitir incapacidades ya con porcentajes, ¿sí? Con porcentajes de invalidez, con porcentajes también de indemnización. Entonces, esos son los que se consideran aquí, esa suma de porcentajes, y ese es un factor que se toma para el cálculo. Los días subsidiados de incapacidades de riesgo terminados y recaídas. Para el cálculo de la prima de riesgo, solamente se deben de considerar esos riesgos de trabajo terminados durante el ejercicio. Es decir, si yo tengo un trabajador que se accidentó por ahí de noviembre, está incapacitado y lo dan de alta hasta enero digamos, se accidentó en noviembre de 2023 y lo dan de alta en enero de 2024, pues es un riesgo de trabajo que no se concluyó en el año que estamos calculando, sino hasta este año. Por lo tanto, ese riesgo, esas incapacidades no entran en el cálculo de este año, sino entrarían hasta la declaración que vamos a presentar en el 2025. Entonces, es importante mencionar que solamente riesgos terminados. Y también se habla de las recaídas. Las recaídas ya no se van a considerar como un riesgo terminado, ¿sí? No se consideran ya como tal. Pero los días de incapacidad sí se suman al factor. Esos días sí se van a considerar. Las defunciones, evidentemente las defunciones que han sucedido como consecuencia de un accidente, también se consideran. Y hay dos factores que ya están predeterminados por el IMSS. Es el total de casos de riesgo, es un valor predeterminado de 2.3. Este factor hay una manera de bajarlo al 2.2, que es mediante un plan de previsión de accidentes. Es todo un plan completo que se presenta ante la Secretaría del Trabajo. Entonces, se puede bajar ese factor del 2.3 al 2.2.
Si se es una empresa con un alto índice de accidentes, con un gran número de incapacidades, que ha tenido funciones, y si consideras que tú como patrón que hay mucha peligrosidad en tu actividad, puedes optar por implementar estos planes de prevención de accidentes y te van a disminuir un pequeño porcentaje de este factor. ¿Sí? Y otro número que se considera dentro de la fórmula es el promedio de vida activa. También es un número que ya está establecido por el instituto y es un valor predeterminado de 28 años. Se refiere a la vida activa laboral, ¿sí? A eso se refiere. Una persona promedio, ese es el tiempo que dura activo en el régimen obligatorio. Es por eso que toma este factor. Aquí les estoy poniendo un pequeño ejemplito numérico de cómo es que impacta la prima de grado de riesgo de trabajo al cálculo de cuotas. La prima de riesgo se determina, la rama de riesgos de trabajo, perdón, la rama de riesgos de trabajo se determina multiplicando el salario diario integrado por la prima de riesgo asignada, evidentemente por los días del periodo, ¿sí? En este caso les estoy poniendo exactamente la misma persona, digamos, con salario mínimo, para que podamos ver cuál es la diferencia de este impacto de la prima de riesgo en números, porque creo que a final de cuentas es lo que más llama la atención, lo que más queremos prevenir, que incrementen estos costos. Entonces, pues me parece importante, ¿no? Hacerles ver. El salario mínimo actual es de 248.93, elevado al factor del primer año, la integración mínima que tenemos en el IMSS de 261.20 por 61 días, es una base de percepciones para el cálculo de cuotas de 15.933.34. Esta cantidad multiplicada por la prima de riesgo media, es decir, con la que se inicia, la que vimos en la tablita del principio, nos van a dar esta cantidad de riesgos de trabajo. Riesgos de trabajo es una de las tantas ramas de las que se compone el pago de las cuotas mensuales del Seguro Social, ¿sí? Yo lo estoy expresando en 61 días, habría que ponerle aquí 31 días para ver el impacto de un mes, pero lo puse aquí con mensual. No me refiero a que sea el valor de un mes, sino a que es la emisión mensual, ¿sí? Son las obligaciones del IMSS por 61 días del bimestre. Quiere decir, este es el costo únicamente de la rama de riesgos de trabajo y este es el costo del IMSS, considerando la prima de riesgos de trabajo. Entonces, con la prima mínima, únicamente pagamos por este concepto 86 pesos con 61 centavos. Por la clase 2, por la segunda prima, 180. Por la clase 3, 414. La clase 4, 714. Y con la clase 5, con la prima más alta, tenemos un riesgo de trabajo de 1.209. Entonces es muy, muy, muy elevada la diferencia, lo que hace la clasificación en cuanto a la clase en la que nos encontremos clasificados, ¿sí? Una empresa, por ejemplo, una constructora, puede iniciar cotizando con el 7.58875, pero si no tiene riesgos de trabajo reportados, accidentes, enfermedades, va a ir bajando sus porcentajes. Se puede bajar un punto porcentual al año. Entonces, quizás el primer año será 7.58, el segundo 6.58, el tercero. Lo máximo que puede bajar al año es un punto. Igual, lo mismo que puede subir. Puedo tener muchísimos accidentes, puedo tener defunciones, puedo tener enfermedades, pero aún así el incremento únicamente será de 1%. Bueno, también para que el patrón pueda determinar su prima, la prima que va a presentar, que va a declarar, debe tener un registro de su siniestralidad desde el inicio hasta el término de cada caso. Esta parte, la verdad, me parece sumamente importante. Yo creo que de todas las actividades debemos de cuidar muchísimo esta,
porque luego pasa que hay accidentes y son trabajadores que a lo mejor me pasó un siniestro en enero del año pasado, fue algo que no fue muy grave, pero sí se calificó como accidente de trabajo. El trabajador se me va de baja en marzo, no sé, renuncia y nunca me entregó el alta médica, nunca me entregó sus incapacidades completas, no concluyó el proceso ante el IMSS y pues como patrón ya me dejó una responsabilidad ahí colgada, ¿verdad? Que no me puedo deshacer de ella, tengo que concluirla forzosamente porque no se puede presentar la declaración si no tenemos completos los documentos. El IMSS debe tener conocimiento de tanto del incidente y de sus respectivos formatos. Aquí les voy a poner un pequeño resumen de los formatos con los que se debe de contar. Eh, Primero es el ST7, cuando el trabajador tiene el primer contacto en el IMSS, porque o sea, llega y sabes que pues, me caí, me pasó esto, tuve un accidente, reporta al instituto, le dan la atención médica y medicina de trabajo le va a otorgar un formato que se llama ST7. Este formato, la verdad por tiempo ahorita no lo vamos a ver con detalle, pero si alguno quiere por separado, le puedo enviar los formatos que se mencionan aquí. El ST7 es un aviso de atención médica inicial, calificación de probable accidente de trabajo. Aquí es donde vamos a describir los hechos, cómo sucedieron. Es importante que en la redacción, si pongamos el trabajador refiere, el trabajador menciona porque en realidad nosotros no estamos dando fe de lo que sucede, ¿sí? Sino que estamos transmitiéndole al IMSS lo que el trabajador dijo que pasó, tomando en cuenta pues las cosas ahí del entorno, lo que sucede en la empresa. Si el trabajador reporta un accidente de trabajo, pero no estamos de acuerdo, al reverso del formato, el trabajador puede hacer un escrito libre, una redacción libre sobre observaciones que tenga el por qué no está de acuerdo que sea un accidente de trabajo. Si el trabajador se pegó en la cabeza y no traía casco, pues ahí atrás le voy a poner, el trabajador no usó el equipo de seguridad asignado o no respetó el reglamento de tal cosa y pues ya ahí se puede poner, digamos, una objeción para rechazar tal cual el dictamen. El instituto lo revisará y pues tomará en consideración. El aviso de ST7 es el primero que se va a llenar. Después de esto le van a otorgar al trabajador incapacidad temporal de trabajo, que son los certificados de incapacidad que conocemos, donde dice cuántos días están autorizados y cuáles son sus, sí, pues que está como probable riesgo, ahí mismo nos da el dictamen. Y un ST2, que es el alta médica. Esta alta médica es sumamente importante, es donde el instituto nos dice que el trabajador ya está listo para reincorporarse a sus actividades y sin este aviso nosotros no podemos recibir, el patrón no puede recibir al trabajador de regreso en sus actividades, porque si le llega a suceder algo otra vez o alguna consecuencia del primer siniestro, pues va a tener que asumir la responsabilidad del patrón porque el instituto no le ha notificado que el trabajador se encuentra listo para incorporarse. Tenemos también otros formatos, ST9, que es cuando se trata de una enfermedad de trabajo, digamos que es algo similar al ST7, pero en vez de accidente es por enfermedad. Y tenemos otros formatos, la verdad hay muchos, hay formatos de recaídas, hay dictamen de invalidez, ST8, ST4, y tenemos por ejemplo, que es el ST3, que es un dictamen de incapacidad permanente, o sea, cuando el accidente fue tan fuerte que pues ya queda con alguna incapacidad permanente o incluso la defunción. Ok, pues para presentar la declaración de la prima de riesgo existen dos modalidades, una que es en línea y una presencial. En línea, que es la más práctica, utilizando el SUA, durante todo el año se alimentan las incidencias, incapacidades y todos los movimientos que se realizaron ante el IMSS y con el SUA se genera un archivo que se llama DAP-SUA. Ese archivo se sube al ITSE, que es donde presentamos los movimientos afiliatorios en sus respectivos apartados y pues el instituto de inmediato recibe la información de nuestra declaración, nos proporciona un acuse y con esto habremos cumplido la obligación. Y de manera presencial, en ventanilla de subdelegación,
De forma presencial, pues la verdad ya muy poco se opta por esta opción, pero pues también hay que llenar formatos como si fuera el SUA, el CLEM 22 y algunos otros formatos donde relacionamos todas las incapacidades y se puede hacer de manera presencial. ¿Ok? Y pues como cuarto y último punto son las infracciones y sanciones pues por el incumplimiento, por la omisión o por el error incluso, a lo mejor un error involuntario a la hora de clasificarnos. El instituto va a verificar toda la información que le estemos proporcionando contra sus registros y determinará que la prima, determinará si la prima manifestada no es congruente con la obtenida por el propio instituto. Es decir, yo digo, vámonos al ejemplo del que puse primero, ¿no? Del servicio de material eléctrico. Pues a lo mejor por desconocimiento yo me clasifiqué con mi actividad de mayor porcentaje, ¿no? Lo que facturo más, lo que hago más. Y el seguro, el seguro social me está detectando que yo tengo por ahí actividades en la constancia con mayor riesgo o incluso nos hemos topado casos de que el Seguro Social detecta, ya revisa la facturación. Lo que se temió por tantos años, lo que se temía de que esa sincronía, esa intercomunicación entre el Seguro Social y el SAT, pues ya es una realidad. El instituto actualmente puede verificar CFDIs de facturas, de nóminas y de todo esto. Y pues ya tiene herramientas mucho más avanzadas para hacer una revisión masiva. Entonces, sí es de que sí ya se puede detectar este tipo de inconsistencias con mayor facilidad. En estos casos, el instituto podrá rectificar la prima de riesgo de un patrón mediante una resolución en los siguientes casos. Uno, cuando la prima que manifieste el patrón no esté determinada conforme a lo dispuesto en el reglamento, ¿sí? Que es decir, que no entre en el renglón que me tocaba, me puse en otro y pues estoy pagando mal. Otra cosa por la que nos puede rectificar es porque en la declaración el patrón no manifieste su prima. Y una tercera, el patrón no presente declaración alguna, es decir, pues me olvidó, no la presenté y pues bueno, ya se me fue ahí. Entonces el IMSS también, como tienen los registros, pues sí están detectando el incumplimiento. O cuando existe un escrito patronal manifestando desacuerdo con su prima y esta sea procedente. Esto se lo voy a explicar un poquito más adelante. Entre estos temas de reclasificación, pues hay que considerar varios factores. Como vimos al principio, pues el patrón asume totalmente la responsabilidad de los riesgos, ¿sí? Es responsable de los riesgos. En el caso de las personas que tiene aseguradas correctamente y que pues todo está en orden, esa obligación la subroga al instituto, al Seguro Social, y pues el instituto se hace cargo de las incapacidades, del pago de indemnizaciones, pensiones y demás, pero hay casos en los que el patrón no tiene a los trabajadores asegurados o los tiene asegurados con un salario que no es el que está reportando el trabajador, o incluso, por ejemplo, hay casos en los que damos de alta avisos extemporáneos. Entonces, pues dice que la ley que esto tampoco va a liberar al patrón de la obligación de pagar los capitales constitutivos. O sea, si te dice, tienes 5 días para presentarme un movimiento para que yo no te infraccione. Pero si en esos 5 días algún trabajador de nuevo ingreso le sucedió algún accidente, pues el patrón está obligado a pagar los capitales constitutivos que se deriven de esta acción. ¿Por qué? Porque pues tú puedes argumentar que tenías la intención de darlo de alta, la intención de registrarlo correctamente, pero pues la intención desafortunadamente no es comprobable. Entonces, se va a ir el instituto por los casos que tengas únicamente registrados. Si no tienes registrado, pues te va a fincar ahí algún capital constitutivo. Esos capitales constitutivos, pues se calculan en base
a la atención médica, al tiempo, al daño que tenga el trabajador y demás. Estos se los calcula el instituto considerando todos esos factores, ¿sí? Y tenemos aquí a grandes rasgos medios de defensa a una resolución. Puse la palabra resolución en mayúsculas porque para que sea defendible, para que sea peleable, no sé cuál será la palabra indicada, pues la resolución debe de tener ciertas características, ciertos requisitos, según indica el Código Fiscal de la Federación en el artículo 38, pues debe de estar estructurada por ciertos puntos, ¿sí? Debe de estar a quién va dirigida, qué autoridad lo está emitiendo, la causa, entre otras cuestiones que tiene el escrito, características del escrito con las que debe de cumplir para que pueda ser considerado como una resolución. Para poder refutar o interponer un medio de defensa, puede ser las siguientes tres opciones. El primero puede ser un escrito patronal de desacuerdo. Es un escrito libre que se presenta ante la Oficina de Clasificación de Empresas en la subdelegación que le corresponde al patrón. Y esto se puede hacer dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que llegó la notificación, ¿sí? Ese es el primero, y digamos que quizás en los casos que no es muy grave o muy grave, sí, pues muy complicado, se puede utilizar este primer escrito. Y tenemos otro que es un recurso de inconformidad. Ese ya tiene otras características y se presenta ante el Consejo Consultivo Delegacional. Se presenta a los 15 días también en los que surta efectos la notificación, y un juicio de nulidad. El juicio de nulidad ya se presenta ante un tribunal de justicia. Es por la vía ordinaria y se tienen hasta 30 días hábiles siguientes en el que surta efectos la notificación. En el caso de que se decida optar por el primero, será necesario que no se hayan interpuesto ninguno de los dos siguientes. Entonces, esto se hace ahí en subdelegación. El primerito es el más fácil y por lo regular es donde te proporcionan mayor información de cuál fue la causal de estas diferencias y de esta rectificación. En el caso de proceder la rectificación que nos está indicando el instituto, pues que ya nos llegó la carta de invitación y nos hace llamar para revisarlo, pues por ejemplo, no sé, nos damos cuenta de que efectivamente pues no nos clasificamos bien en el alta, o posteriormente di de alta actividades con un mayor riesgo y no se les reporté al instituto, o estoy facturando alguna cosa que no tenía ahí contemplada. Les dejé por ahí la observación del transporte, porque nos llamaba mucho la atención que en algunas actividades puede ser la misma actividad, por ejemplo, de venta de material de ferretería, pero si vendo sin transporte, entro en una clasificación. Y si entro con transporte, ya sería una clasificación más alta. ¿Cómo se deben manejar las incapacidades en el escritorio virtual? Me están dejando aquí una duda. No entré en ese nivel de detalle, pues como les comentaba, por tiempo, pero a grandes rasgos les puedo comentar. Las incapacidades en el SUA, cuando es un accidente de trabajo, se deben de registrar como tal, poniendo incapacidad temporal, probable riesgo de trabajo o de trayecto, según se indica, y asignar los días. Debe de haber una incapacidad inicial y una alta médica. El alta médica tiene un folio que también se registra como incapacidad y hace que se cierre ese ciclo dentro del SUA, que se cierre ese proceso y dejamos de, digamos, concluimos ese ciclo en el SUA y ya determina las incapacidades terminadas, porque como les comentaba, tienen que ser riesgos de trabajo terminados. Entonces, si no tengo el alta médica, no tengo manera de cerrar ese siniestro dentro del SUA. Así es como se registran dentro del sistema. Jairo, si gustas pasarme tu correo electrónico y te comparto con mucho gusto algún ejemplo de cómo se manejan. Y en el escritorio virtual,
pues también él nos da la oportunidad de descargar las incapacidades, pero únicamente en un plazo de 15 días. 15 días es lo que nos permite. Podemos intentar revisar periodos anteriores, pero si no, no tiene tanta vigencia. Cuando algún trabajador no les entregue el alta médica o no les entregue las incapacidades, el patrón mismo puede ir a solicitarlas en la unidad médica familiar o en la subdelegación, solo que como es información confidencial, inherente únicamente al trabajador y al patrón, pues únicamente se las van a proporcionar o al trabajador o al representante legal. Es difícil que proporcionen información a cualquier otra persona. ¿Sí? Y bueno, continuando o concluyendo, concluyendo porque esta es la última parte ya de la presentación, pues les comentaba, en el caso de que sea procedente la rectificación que nos está señalando el instituto, pues bueno, hay que considerar la nueva prima que nos está determinando a partir del 1 de marzo del año en que se trate y pagar las diferencias. La misma resolución nos debe de decir con qué fecha es efectivo. Te va a decir, se detectó que no se está pagando con la prima adecuada desde el 1 de enero del 2022 y tal, ¿no? Hasta el 2023. Entonces, pues por todo ese tiempo que se haya generado la diferencia, todo ese tiempo hay que pagar lo que se deba al complemento. Es necesario que por medio de nuestro SUA hagamos un cálculo de diferencias y se enteren al instituto estas cuotas omitidas. Entonces, pues es muchísimo más fácil clasificarnos desde un inicio, que el costo se vaya pues pagando como corresponda en el plazo que es, en lugar de dejar que se nos acumule una diferencia y que luego resulte gravoso el pago. ¿Sí? Dice una pregunta, y si el trabajador no nos entrega alta y realizamos la presentación, pues por lo regular, por medio del ITSE, el ITSE, cuando vamos a presentar la declaración, descargamos un reporte del ITSE, que no es definitivo. El IMSS mismo nos da un aviso ahí de términos donde nos dice que no es definitivo, es informativo, pero te da un parámetro de qué es lo que tienes que considerar. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta, contestando esta pregunta y la siguiente, nos podemos dar cuenta si hay accidentes no reportados, incapacidades de riesgo que no nos hayan informado y con esto ya solicitarle al trabajador. Sería bueno que mes con mes descargáramos de la página del escritorio virtual una opinión de cumplimiento y a su vez revisáramos el reporte de incapacidades del mes para que podamos estar al corriente, para que si alguien no nos reportó la incapacidad, porque se dan los casos de que no reportan la incapacidad y se presentan a trabajar para que no les descuenten, pues en este caso nos podemos dar cuenta si alguien tuvo ese caso. Entonces, el ITSE nos proporciona un reporte y con este reporte podemos partir para presentarlo. Si no nos entregó el alta médica, como les comentaba hace un momento, hay que solicitarla en subdelegación. Muchas veces optamos por tomar la última incapacidad como alta médica, pero pues realmente si no tenemos una resolución, no es lo más recomendable. ¿Sí? Y volviendo al tema, ok. Además de las diferencias, nos podemos hacer acreedores a una multa por la omisión o por presentar los datos incompletos. A lo mejor el instituto tiene conocimiento de un riesgo que yo no reporté y por lo tanto mi prima de riesgo fue menor a lo que yo envié. Entonces, pues el IMSS lo está tomando ahí como un error, como una omisión y nos puede hacer acreedor a una multa al patrón que puede ser desde 20 hasta 210 veces la UMA. Por la omisión, la verdad es muy difícil salvarse de esa multa por no presentarla, porque pues sí se está obligado. Entonces, no es como que los datos incorrectos tal vez sea alguna manera en que se pueda pelear, pero por no presentarla difícilmente. Tenemos otra pregunta. Si al trabajador se le acaba la incapacidad y a la semana le dan el ST2 y trae días pendientes de incapacidad,
nos afecta a nosotros como empresa. Si al trabajador se le acaba la incapacidad y a la semana le dan el ST2, pues debe de entregarlos todas las incapacidades consecutivas, o en el alta médica dice a partir de qué fecha, y esa fecha debe de ser el último día de la incapacidad. Entonces no debe de haber inconsistencia. Si el instituto le generó malas incapacidades, fechas traslapadas o fechas que no consideró, pues ahí es un error del instituto y el trabajador tiene que ir a pedir que se le haga la corrección de esa incapacidad. No sé si tienen alguna otra duda. ¿Alguien, algún comentario, alguna aportación? Yo sí, de acuerdo a que, perdón, de acuerdo a la pregunta que le comentaba, si quedan esos 7 días o lo que hayan sido, sí tiene que estar cubierta todas las incapacidades hasta la ST2. Sí, es correcto. La ST2 tiene la fecha de alta. Entonces, si fueron 7 días los que el trabajador estuvo incapacitado, debe de tener la incapacidad de esos 7 días y el alta médica quizás únicamente por el último día, pero sí debe de estar completo, no puede haber periodos. O sea, entiendo que quizás el instituto le dé la incapacidad del día 10, porque quizás el día 7 fue viernes y hasta el lunes fue por el documento, pero el documento debe traer fecha de alta del día viernes. No sé si me doy a entender. O sea, sí está bien el día 10, Ujú, pero ¿qué pasa si el ST2 te la da el día 15 y del ujú. día 10 al día 15 quedó sin incapacidades? Pues no debería de ser así. El alta médica debe de ser el último día de incapacidad. O sea, sí, el documento se lo pudieron haber dado el día 15 o el día 20, pero la fecha de alta debe de ser del día 10. Entonces, sí, ahí tendría que el trabajador acercarse a su clínica para que le expidan la incapacidad que le faltó, porque sí tiene que estar cubierto, porque todos esos días se están considerando en el cálculo de la prima. Y si las incapacidades se Ok, empalman, es gracias. decir, sí, perdón. Te decía que Gracias. gracias. Y gracias a usted, Alejandro. Y dice otra pregunta, si las incapacidades se empalman, es decir, que me queda un día de incapacidad y me otorgan otra, ¿tiene que ir el trabajador a corregir? Pues no precisamente, puedes nada más registrarlo el día siguiente en el SUA. Se puede hacer la corrección, evidentemente se puede hacer la corrección, pero la verdad son errores muy comunes, entonces ya en la práctica pues optamos por registrarla con fecha inicial del día siguiente para que los días que cuente sean los mismos, porque el IMSS va a tener una incapacidad inicial de 3 días y una subsecuente de 7, entonces van a sumar 10, y si yo le omito un día, voy a eliminar un día del cálculo, entonces yo en vez de reportarle 10 días, le voy a reportar 8 y va a haber una diferencia perdón, 9, entonces va a haber una diferencia de un día. Es importante que pues hagamos a la fecha del término de la primera, registremos la segunda para que cuenten todos los días de incapacidad. Gracias a ustedes, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Espero que haber sido de su ayuda para estas fechas en las que estamos en presentación. Eh, pues estoy a sus órdenes, estamos aquí en el despacho Martínez Murra, a sus órdenes. Les dejo mi correo electrónico, es ahuitron@mmasesores.mx. Ese es mi correo electrónico corporativo. Y en caso de que no lo tengan, pues con mucho gusto aquí por medio del host de Marisol, pues también nos pueden hacer llegar sus comentarios. Muchas gracias a todos. Gracias.